El viaje de Efraín se adentró en terrenos que retaban no solo su determinación, sino la esencia misma de su ser. Al abandonar el refugio de don Aurelio, el joven se encontró en un camino que, a pesar de estar iluminado por la promesa de la serenidad, se mostraba plagado de sombras y desafíos. La ciudad a la que se dirigía era un mundo de contrastes, donde la rutina y el bullicio cotidiano se enfrentaban a la silenciosa profundidad de las almas que la habitaban. Mientras avanzaba por calles angostas y laberínticas, Efraín recordaba las palabras del anciano: la vida estaba repleta de oportunidades para aprender, incluso en medio del caos. Sin embargo, a cada paso, se topaba con escenas que amenazaban con desencadenar la furia que había aprendido a combatir. En el trajín de la ciudad, en medio de discusiones acaloradas y rostros marcados por la irritación, el joven se vio obligado a poner en práctica aquello que había absorbido en el santuario de la paz. Una tarde, mientras el sol declinaba en el horizonte, Efraín se encontró en una plaza atestada de gente. El murmullo incesante de voces se mezclaba con el clamor de pasos apresurados y el zumbido de la vida diaria. Allí, en medio del gentío, se desató un altercado entre dos comerciantes. Las palabras se transformaron en gritos y las manos se alzaron en gestos de impotencia. El ambiente se llenó de una tensión casi tangible, y por un instante, Efraín sintió como un viejo fuego amenazaba con reavivarse en su interior. Recordó, sin embargo, la imagen del arroyo, fluyendo sereno ante los obstáculos, y se detuvo a respirar profundamente. Con la mente fija en el legado de don Aurelio, observó la escena como si fuera un espectador distante, intentando comprender la raíz del conflicto en lugar de sucumbir a él. Esa pausa, aunque breve, le permitió ver que detrás de la hostilidad se escondía un dolor compartido, una herida que clamaba por ser sanada. Sin intervenir con fuerza ni violencia, Efraín se acercó y, con voz serena, invitó a los enfrentados a sentarse en un banco cercano. Les habló de la sabiduría del fluir y de cómo cada obstáculo podía transformarse en un puente hacia el entendimiento. Las palabras de Efraín, cargadas de una convicción tranquila y profunda, calaron en el ambiente. Poco a poco, los rostros endurecidos se suavizaron y la tensión se disipó, reemplazada por una conversación sincera. En ese instante, el joven comprendió que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de reprimir la ira, sino en la habilidad de reconocer el dolor detrás de cada gesto de hostilidad. Cada ser, pensó, es un reflejo de una historia compleja, donde la irritación se funde con miedos y anhelos no expresados. El episodio en la plaza fue solo el comienzo de una serie de pruebas que Efraín tuvo que enfrentar. En las siguientes semanas, se encontró con viejos conocidos y nuevos rostros, cada uno portador de conflictos internos y heridas abiertas. En una ocasión, una vieja amiga de la infancia, Marta, le confesó cómo la traición de un ser querido había encendido en ella un resentimiento que la consumía día a día. Efraín la escuchó con atención, dejando que sus propias cicatrices se fundieran con la suya en un acto de empatía pura. Le relató la experiencia vivida en el refugio de don Aurelio, y juntos descubrieron que el proceso de liberarse del enojo es tan delicado como necesario para la sanación del alma. En una noche particularmente oscura, mientras la lluvia caía implacable sobre la ciudad, Efraín se refugió en una vieja biblioteca, ese templo del saber y la introspección. Allí, entre estanterías repletas de textos antiguos y pergaminos olvidados, encontró consuelo en la palabra escrita. Leía en voz baja fragmentos de antiguos maestros que hablaban de la impermanencia de todas las emociones, y en cada letra encontraba un eco de la voz de don Aurelio. Esa noche, en el silencio entre las gotas de lluvia, el joven se dio cuenta de que cada experiencia, por dolorosa que fuera, era un paso necesario en el camino hacia la verdadera libertad. La transformación interna de Efraín se vio también reflejada en su relación con la naturaleza. En las mañanas, se alejaba del tumulto urbano y se dirigía a un pequeño parque en las afueras, donde la brisa y el canto de los pájaros le recordaban la pureza de la existencia. Allí, bajo la sombra de un robusto roble, meditaba sobre las enseñanzas del sabio. Reflexionaba sobre la dualidad de la vida, el conflicto y la calma, el enojo y la compasión, y comprendía que ambos extremos eran parte de un todo mayor. La práctica diaria de observar sus emociones sin juicio le permitía descubrir, en cada estallido de frustración, una invitación a profundizar en su ser y a cultivar la resiliencia. Un día, mientras meditaba en silencio, Efraín fue sorprendido por la aparición de un anciano de mirada intensa, que parecía haber recorrido 1000 caminos. El desconocido se presentó como don Benedicto, un viajero que había recorrido el mundo en busca de respuestas sobre la naturaleza del alma humana. Con voz pausada, don Benedicto narró episodios de su propia existencia, donde había enfrentado traiciones, pérdidas y el implacable embate del destino. Sin embargo, había hallado en la práctica del perdón y la aceptación una llave para abrir las puertas del entendimiento.
Durante largas horas, ambos conversaron sobre la fragilidad y la grandeza del espíritu, y el viajero compartió un secreto. El verdadero poder radica en la capacidad de ver más allá del reflejo de la superficie, en el reconocimiento de que cada confrontación es una oportunidad para redescubrir la luz que habita en el interior. La presencia de don Benedicto encendió en Efraín una renovada pasión por la búsqueda interior. Juntos emprendieron caminatas por senderos olvidados, donde la naturaleza servía de testigo silencioso a sus diálogos. Con cada paso, Efraín comprendía que el camino de la transformación no es lineal, sino una danza constante entre la luz y la sombra. A veces, la furia amenazaba con resurgir en forma de recuerdos amargos o de heridas que se reabrieron ante la falta de comprensión. En esos momentos, el joven se refugiaba en el recuerdo de la voz serena de don Aurelio y en las enseñanzas atemporales de antiguos sabios. Una tarde, mientras la ciudad se envolvía en el dorado resplandor del atardecer, Efraín y don Benedicto se encontraron con una multitud congregada en torno a un anciano que narraba leyendas del pasado. Entre el murmullo de voces y el crujir de la madera al arder en un pequeño fuego, el narrador relató historias de héroes y villanos, de guerras que habían dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Para Efraín, aquellas palabras resonaban con la misma vibración que sus propias vivencias. El eterno conflicto entre la furia y la serenidad, entre el deseo de venganza y la anhelada paz interior. Con la mirada fija en las llamas danzantes, el joven sintió como cada relato se transformaba en una metáfora del camino que él había elegido. Aprender a transmutar la ira en compasión, el dolor en sabiduría, la separación en unidad. A lo largo de este periodo, la transformación interna de Efraín fue forjada en el crisol de las experiencias cotidianas. Cada encuentro, cada desafío, se convertía en una lección que le permitía descubrir nuevas dimensiones de su ser. Aprendió a reconocer la impermanencia de las emociones, a aceptar que el enojo era solo un pasajero en el vasto universo de su conciencia. Así, en cada situación de conflicto, en lugar de reaccionar impulsivamente, el joven se detenía a observar la esencia del problema, a comprender la interconexión de todas las cosas. El nudo de su travesía se tejía con hilos invisibles de coraje y humildad. Efraín comprendía que el camino hacia una existencia plena y serena no era la eliminación de todas las emociones, sino la capacidad de transformarlas en energía vital y constructiva. La tensión que alguna vez había amenazado con devorar su paz interior se convertía ahora en el combustible para una revolución silenciosa, la revolución de la compasión y el autoconocimiento. Cada experiencia, por dolorosa que fuese, se revelaba como una oportunidad para expandir su conciencia y abrazar la totalidad de la existencia. En el ocaso de cada jornada, mientras las sombras se alargaban y el cielo se vestía de tonos melancólicos, Efraín encontraba refugio en la contemplación. Sentado frente a un horizonte infinito, meditaba sobre la fragilidad y la belleza de la vida. Reflexionaba sobre el hecho de que, en el silencio de la noche, el universo parecía susurrarle secretos olvidados, invitándolo a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la verdad que se oculta en el corazón de cada ser. Esa búsqueda incesante lo transformaba, enseñándole que cada instante es una sinfonía de luz y sombra, una danza eterna donde la posibilidad de renacer siempre está presente. Mientras el joven continuaba su camino, comprendía que el verdadero desafío no era evitar el enojo, sino aprender a convivir con él, a transmutarlo en la fuerza impulsora de un amor incondicional. La lucha interna se convertía en una historia épica, donde la sabiduría se forjaba en cada batalla contra los demonios del pasado y en la búsqueda incansable de la verdad interior. Y así, en el corazón de la ciudad, en medio de la vorágine de emociones y contradicciones, Efraín descubría que la serenidad no era un estado inalcanzable, sino la suma de pequeños actos de comprensión y perdón, de miradas que abrazan y de palabras que sanan. El viaje de Efraín continuaba, y la dualidad de la existencia se desplegaba ante sus ojos como un tapiz de emociones entrelazadas. Tras haber dejado atrás el bullicio de la ciudad y haber enfrentado conflictos que lo habían retado a transformar su enojo en compasión, el joven se adentraba ahora en territorios aún más inciertos, donde las fuerzas internas se ponían a prueba ante la implacable danza del destino. Caminaba por un sendero agreste, bordeado de árboles centenarios que parecían custodiar el eco de antiguas leyendas. La luz dorada del amanecer se filtraba entre las ramas, proyectando sombras que danzaban sobre la tierra, y cada paso que daba resonaba con la fuerza de un propósito inquebrantable. Mientras avanzaba, el murmullo del viento le recordaba las palabras de don Aurelio y la serenidad del arroyo que, sin resistirse, encontraba siempre la manera de fluir. No obstante, el camino le revelaba nuevos desafíos, y pronto se encontró ante una encrucijada, un pequeño poblado, encaramado en el valle de una sierra, donde la vida parecía haber detenido su curso en un tiempo distinto, plagado de rencores ancestrales y silencios que pesaban como cadenas. Al llegar, Efraín fue recibido con miradas recelosas y rostros endurecidos por la experiencia de conflictos pasados. La atmósfera estaba impregnada de una tensión latente,
y las viejas heridas parecían reabrirse con cada conversación entre los lugareños. En el centro del poblado, bajo la sombra protectora de un viejo roble, se reunían dos familias enfrentadas por generaciones. La disputa, originada en viejos agravios y agravios olvidados, había convertido el pueblo en un escenario donde el rencor parecía haber echado raíces profundas. Efraín, portador de la nueva sabiduría que poco a poco transformaba su interior, se sintió compelido a intervenir, no con palabras impetuosas, sino con una calma que emanaba de lo más profundo de su ser. Se acercó al grupo y, con voz serena, propuso mediar en el conflicto, invitándolos a abandonar la rigidez de sus resentimientos. Al principio, sus palabras fueron recibidas con escepticismo y murmuros de incredulidad. Sin embargo, mientras el joven relataba brevemente la experiencia de su propio despertar, el ambiente comenzó a cambiar. Con cada frase, la tensión se transformaba en una curiosa mezcla de asombro y esperanza. Uno de los ancianos del lugar, de mirada cansada pero llena de sabiduría, intervino para recordar a los presentes que la furia heredada no era más que un lastre que impedía ver la belleza de la existencia. Las palabras de Efraín, impregnadas de la enseñanza del perdón y la transformación, fueron sembrando en cada corazón la semilla de la reflexión. En medio de esa jornada, mientras el sol ascendía y disipaba las sombras del pasado, Efraín se encontró en una conversación profunda con doña Matilde, una mujer que había sufrido innumerables pérdidas y cuyo dolor se había transmutado en una amarga desconfianza hacia los demás. Con la voz tenue, casi como un susurro, ella confesó cómo el rencor había calado en su alma y cómo la herida, abierta en el tiempo, seguía sangrando silenciosamente. Efraín, recordando las enseñanzas que había recibido en el Santuario de la Paz, le habló del poder sanador de la empatía, de la capacidad de mirar al interior del dolor y encontrar en él una oportunidad para renacer. El resentimiento es un muro que nos separa de la luz, le dijo con una ternura que desarmaba cualquier hostilidad. Poco a poco, la amargura en sus ojos se suavizó, y en ese intercambio se percibió el primer destello de reconciliación. A medida que pasaban los días, el poblado se convirtió en un microcosmos de desafíos y aprendizajes. Efraín descubrió que la verdadera prueba no estaba en evitar los conflictos externos, sino en transformar la energía del enfrentamiento en una corriente de comprensión. En las noches, cuando la luna se alzaba sobre los tejados y el silencio se volvía cómplice de las confesiones, los viejos enemigos se reunían alrededor de pequeñas fogatas. En esas reuniones, Efraín se transformaba en un puente entre almas marcadas por la desconfianza, guiándolos hacia el reconocimiento de que, en el fondo, todos compartían el mismo anhelo, la paz interior. Una de esas noches, en medio de una lluvia ligera que parecía lavar el polvo de viejos agravios, un joven muchacho se atrevió a cuestionar la vigencia de las enseñanzas de Efraín. Con voz llena de escepticismo, le preguntó cómo era posible que el perdón y la aceptación pudieran disipar años de rencor y dolor. Efraín, mirando los ojos del muchacho, le relató una historia ancestral que había aprendido de don Benedicto, un relato de un guerrero que, tras innumerables batallas, comprendió que su mayor enemigo no era el rival externo, sino la furia que lo consumía desde dentro. Cada herida es una puerta, explicó, y el perdón es la llave que nos permite cruzarla hacia un nuevo amanecer. Las palabras del joven resonaron en el silencio de la noche, y en ese instante, el escepticismo comenzó a ceder ante la posibilidad de un cambio real. El proceso de sanación en el poblado se extendía lentamente, como la caricia del alba sobre la tierra fértil. Efraín se dedicó a recorrer cada rincón del lugar, conversando con los ancianos y escuchando las historias de quienes habían vivido los duros inviernos del alma. Cada relato se convertía en un eco que confirmaba que la lucha contra el enojo y el rencor era tan antigua como la humanidad misma, y que, en cada generación, siempre había surgido un buscador dispuesto a desafiar la inercia del resentimiento. Las conversaciones se impregnaban de un tono casi místico, y la atmósfera, antes tensa, se transformaba en un espacio donde la luz y la sombra coexistían en un delicado equilibrio. Con el pasar del tiempo, el propio Efraín comenzó a sentir que su misión trascendía el simple acto de mediar en un conflicto. Se dio cuenta de que su viaje interior y su capacidad para transformar la ira en compasión eran parte de un ciclo mayor, un eterno retorno que conectaba a todos los seres en una red invisible de emociones y experiencias. La imagen del arroyo, que aprendió a fluir sin resistirse a las piedras en su camino, se repetía en cada mirada, en cada suspiro de aquellos que comenzaban a liberarse del peso del rencor. Esa transformación se volvía palpable en el aire, como si cada conversación, cada gesto amable, encendiera una chispa que iluminaba el camino hacia un futuro lleno de esperanza. Una tarde, mientras los rayos del sol se despedían en un espectáculo de colores sobre el horizonte, Efraín se encontró con un grupo de niños que jugaban en un campo cercano. La inocencia de sus risas y la pureza de su alegría contrastaban con las cicatrices que el tiempo había dejado en los rostros de los mayores. Conmovido por la vivacidad de aquellos pequeños,
El joven se sentó a su lado y comenzó a contarles historias de héroes y leyendas, de caminos de luz y de la importancia de ver en cada obstáculo una lección de vida. Las palabras fluían con la naturalidad de un manantial, y en los ojos de los niños se reflejaba la posibilidad de un mundo donde el enojo se disolviera en la inmensidad del amor. Mientras el campo se bañaba en la luz dorada del crepúsculo, Efraín se dio cuenta de que su presencia en el poblado no solo estaba transformando a quienes lo rodeaban, sino que también lo estaba transformando a él. Cada paso, cada palabra compartida, era un recordatorio de que el verdadero poder residía en la capacidad de abrazar la vulnerabilidad y convertir el dolor en una fuente de sabiduría. Esa realización se hacía más profunda con cada día, y el joven comprendía que la batalla contra el enojo no era una lucha contra un enemigo externo, sino una guerra silenciosa contra los miedos y las sombras que se albergaban en el corazón. En el fragor de una conversación al amparo de un viejo puente de piedra, Efraín se encontró nuevamente con el anciano que tanto había marcado su vida, don Benedicto. Los dos se saludaron con la calidez de quienes han compartido el peso del conocimiento y la fragilidad del espíritu. Don Benedicto, con su mirada serena y profunda, le recordó que en cada crisis se ocultaba la semilla de una transformación mayor, y que el verdadero camino hacia la libertad se forjaba en la aceptación de uno mismo. No huyas del enojo, Efraín, le dijo con voz pausada, porque en él encontrarás la lección necesaria para trascender. Cada emoción, por efímera que parezca, encierra en su interior el potencial de enseñarte algo vital sobre la existencia. La conversación se prolongó en un intercambio de silencios y miradas que decían más que cualquier palabra. Bajo el cielo estrellado, el puente se convirtió en el símbolo de la conexión entre lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. En ese instante, Efraín sintió que cada paso de su andar, cada desafío enfrentado, era parte de una sinfonía mayor, donde la transformación individual se entrelazaba con el destino colectivo de la humanidad. Al concluir aquella jornada en el poblado, Efraín se despidió con la certeza de que su camino aún estaba lleno de misterios por descubrir. La experiencia vivida le había enseñado que el arte de no enojarse ni molestarse no consiste en reprimir lo que somos, sino en aprender a transmutar cada emoción en un puente hacia una comprensión más profunda de la vida. Con el alma henchida de gratitud y la mirada fija en el horizonte, el joven continuó su peregrinaje, consciente de que en cada encuentro residía la posibilidad de un renacer, en cada palabra la llave para abrir nuevas puertas y en cada silencio el eco de una sabiduría ancestral que lo acompañaría por siempre. Así, mientras la noche se cerraba a su alrededor y el murmullo del viento se convertía en un arrullo de antiguas promesas, Efraín siguió su camino, firme en la convicción de que la paz interior no es un destino inalcanzable, sino la suma de cada pequeño acto de comprensión, perdón y amor. Y en el eco de cada paso, en la vibración de cada suspiro, se abría el sendero hacia una existencia en la que el enojo se disipaba como la niebla ante el alba, dejando en su lugar la luz pura de la transformación. En el crepúsculo de la travesía, Efraín se encontró con una senda que lo condujo a un valle escondido, un lugar donde el murmullo del viento parecía entonar antiguas melodías de sabiduría y consuelo. La atmósfera estaba impregnada de una aura mística, y cada rincón parecía contar historias olvidadas, aquellas que aún resonaban en los corazones de quienes se atrevieran a escuchar. Mientras avanzaba, la mente del joven se llenaba de pensamientos profundos, y comprendió que la lucha contra el enojo no era una batalla externa, sino una danza íntima con sus propios miedos y anhelos. El valle, enmarcado por colinas onduladas y árboles centenarios, ofrecía un refugio natural, un santuario donde la calma se entrelazaba con el misterio. Bajo la sombra de un gigantesco roble, Efraín se sentó a meditar, dejando que la serenidad del lugar se infiltrara en cada fibra de su ser. En la quietud del entorno, emergieron recuerdos de antiguos impulsos, de aquellos momentos en que la ira lo consumía y nublaba su visión. Con cada respiración, se sumergía más profundamente en una introspección que revelaba las raíces de su furia, y comprendió que, al igual que el roble que se mantenía firme pese a las tempestades, él también podía encontrar la fortaleza para sostener su paz interior. Durante sus meditaciones, vislumbró imágenes que parecían salidas de un sueño. Se veía enfrentando sombras en un laberinto de espejos, cada reflejo mostrando una faceta distinta de su ser, algunas llenas de rabia, otras de dolor y resentimiento. Pero en medio de aquella maraña de emociones, una figura luminosa emergió, una presencia que irradiaba una calma inquebrantable. Era la imagen de don Aurelio, su mentor, cuyo semblante sereno y ojos profundos le recordaban que la verdadera victoria se alcanzaba cuando uno dominaba el arte de abrazar cada emoción sin dejarse consumir por ella. Esa visión se convirtió en una guía silenciosa, un faro que le indicaba que cada desafío era, en última instancia, una oportunidad para redescubrir la luz interna. La noche siguiente, mientras las estrellas parpadeaban en un cielo despejado, Efraín retomó su camino con una determinación renovada. El sendero se volvía sinuoso y desafiante, serpenteando a través de paisajes que oscilaban entre la exuberancia de la naturaleza y la austeridad de antiguos terrenos olvidados por el tiempo.
Cada paso se transformaba en un diálogo silencioso con el universo, una pregunta que, al ser abrazada, se convertía en sabiduría. El joven notó que, a pesar de los obstáculos, la belleza del camino residía en la imperfección de cada curva, en la lección oculta tras cada piedra y raíz expuesta. En el transitar de ese camino, Efraín encontró a un solitario ermitaño, un hombre de mirada intensa y voz pausada, que parecía haber vivido 1000 vidas en soledad. El anciano, llamado Martín, llevaba consigo cicatrices de antiguas batallas internas y un aura de paz que contrastaba con su apariencia austera. Con palabras medidas y cargadas de experiencia, Martín le contó cómo, en sus años de retiro, había aprendido a dialogar con sus propios demonios, transformando cada embate de la ira en una lección de resiliencia. El enojo, muchacho, dijo con voz serena, es como el fuego en un crisol. Si lo domas, puedes forjar el metal más resistente. Si lo dejas arder sin control, destruirá todo a su paso. Aquellas palabras se grabaron en el corazón de Efraín, recordándole que la verdadera transformación residía en convertir la furia en una fuerza constructiva. Juntos emprendieron la subida de un antiguo sendero que ascendía hacia la cima de una colina, desde donde se podía observar el extenso valle recorrido. A cada paso, el silencio se volvía cómplice de sus pensamientos, y la ascensión se transformaba en una metáfora del camino interior. Efraín recordó los momentos de conflicto, las disputas que habían marcado su pasado, y comprendió que, como el esfuerzo por subir aquella pendiente, cada desafío en la vida era una prueba que fortalecía el alma. Con cada aliento, dejaba atrás un poco más la carga del resentimiento, permitiendo que el sol naciente iluminara incluso las sombras más profundas. Al llegar a la cima, la vista lo sobrecogió. Un mar de verde se extendía hasta donde la mirada alcanzaba, salpicado por el destello plateado de un río serpenteante que evocaba la enseñanza del arroyo que aprendió en los tiempos de don Aurelio. En ese instante, sintió que cada gota de sudor, cada instante de duda, se disipaba en la vastedad del paisaje, y comprendió que la paz interior se construía en la armonía entre el esfuerzo y la aceptación. El horizonte, bañado por la luz dorada del amanecer, parecía prometer nuevas posibilidades, y en ese silencio majestuoso, Efraín se dio cuenta de que la lucha contra el enojo era una travesía interminable, una invitación constante a descubrir la plenitud en cada experiencia. De regreso al valle, la transformación del joven se hacía palpable en la suavidad de su mirada y en el compás sereno de sus pasos. Cada encuentro en el camino, desde la risa contagiosa de los niños que jugaban en los campos hasta las profundas charlas con los ancianos del lugar, se convertía en un testimonio vivo de la fuerza que reside en la compasión y el perdón. A lo largo de su periplo, Efraín se percató de que la vida estaba llena de pequeños milagros, de instantes efímeros que, como destellos de luz, iluminaban el sendero en medio de la penumbra. En el murmullo del viento, en el crujir de las hojas secas bajo sus pies y en el lejano canto de la naturaleza, halló el eco de una sabiduría ancestral que le recordaba que cada emoción, por pasajera que fuese, tenía un propósito en el gran tapiz de la existencia. Más adelante, en un claro donde el sol se colaba a través de las copas como pinceladas de oro, Efraín se encontró con un grupo de viajeros que compartían historias de pérdidas, redenciones y nuevas esperanzas. Entre ellos, una mujer de cabellos plateados y mirada penetrante relató cómo, en un momento de desesperación, había descubierto que el perdón era la llave para liberarse de cadenas invisibles. Su relato, cargado de metáforas y silencios elocuentes, resonó profundamente en el corazón del joven, quien comprendió que cada testimonio era una semilla de cambio, una invitación a transmutar el dolor en belleza y la hostilidad en amor. Al caer la noche, mientras el cielo se teñía de tonos violetas y el aire se enfriaba suavemente, Efraín se halló en una antigua rotonda, donde caminos divergentes se entrelazaban en una enigmática sinfonía. Allí, sentado en un banco de piedra, se dejó llevar por la melodía del silencio, repasando cada enseñanza, cada palabra que había marcado su andar. En esa encrucijada, se percató de que el verdadero desafío no era encontrar un camino sin tropiezos, sino aprender a caminar con la convicción de que cada caída era una lección, y cada error, una oportunidad para renacer con mayor fuerza. Con el firmamento como testigo, Efraín se prometió a sí mismo continuar la senda de la transformación, sin permitir que la furia, aún latente en algún recodo del alma, empañara la luz de sus convicciones. Cada paso lo acercaba a un entendimiento más profundo de la naturaleza humana, a la revelación de que la paz interior era una obra en construcción constante, un lienzo en el que cada emoción y experiencia aportaban un matiz único. La voz de don Aurelio, la sabiduría de Martín y las innumerables lecciones del camino se fusionaban en una sinfonía interna que le otorgaba una calma inquebrantable. Bajo el manto estrellado, Efraín comprendió que su viaje apenas comenzaba. La senda era larga y estaba plagada de desafíos, pero cada paso, cada encuentro, era una revelación que lo acercaba a la esencia de la existencia. Con el alma encendida por la esperanza y el corazón abierto a la inmensidad del amor, el joven se adentró en la penumbra con la convicción de que,
en la lucha contra el enojo, residía la llave para transformar el mundo. En ese instante, el susurro del viento parecía revelarle que la verdadera paz se encontraba en la aceptación plena de la dualidad de la vida, en el reconocimiento de que en cada batalla interna se forjaba el sendero hacia una libertad genuina. La travesía continuó, y en el eco de cada paso se dejaba entrever la promesa de un nuevo amanecer, un futuro en el que la serenidad y la compasión se entrelazaban para tejer una melodía eterna de luz y transformación. Cada experiencia vivida en el valle, cada palabra compartida en medio de la naturaleza y en el intercambio con aquellos que buscaban redención, se convertía en un recordatorio inquebrantable de que, aun en la oscuridad, la chispa del amor era capaz de iluminar el camino. Así, mientras las estrellas custodiaban la noche, Efraín prosiguió su marcha con la certeza de que la mayor conquista era la del propio corazón, y que en esa victoria se encontraba la llave para abrir las puertas de un destino lleno de paz y plenitud. En el ocaso de un día que parecía conjurar todas las tonalidades del alma, Efraín se detuvo en la cima de una colina solitaria, donde el horizonte se fundía con el crepúsculo y el murmullo del viento le susurraba las últimas lecciones de su largo peregrinaje. Allí, en el silencio cósmico de la naturaleza, sintió que había llegado el momento de enfrentar la culminación de su transformación. Cada paso, cada palabra intercambiada en su camino, se entrelazaba en un tapiz de recuerdos y aprendizajes, conformando el legado inmutable de un espíritu que había aprendido a ver en la serenidad la llave para desarmar las furias del interior. Mientras el cielo se transformaba en una sinfonía de rojos y dorados, Efraín recordó el primer instante en que la ira había marcado su vida, el fuego que lo consumía en el fragor de la injusticia y la frustración. Aquella imagen se disipó lentamente, sustituida por la visión serena del arroyo que, sin luchar contra las piedras en su curso, seguía su camino con una quietud que ahora él mismo había aprendido a emular. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era eliminar la furia, sino entenderla, abrazarla y dejar que su energía se transformara en un motor de cambio interno. Con la mirada fija en el horizonte, Efraín cerró los ojos y evocó las enseñanzas de sus mentores. La voz pausada de don Aurelio resonaba en su mente, recordándole que cada emoción es una oportunidad para redescubrir la luz que habita en nuestro interior. Las palabras de don Benedicto y las historias compartidas en la calidez de aquella antigua biblioteca se fundían en un eco único, un llamado a la introspección y a la reconciliación consigo mismo. La jornada, llena de encuentros que le habían mostrado la fragilidad y la fortaleza del alma humana, ahora se presentaba como un espejo que reflejaba su evolución. Ya no era un joven dominado por el rencor, sino un ser que había aprendido a transformar cada herida en una lección de amor. El murmullo del viento se volvió el compás de un adiós silencioso a los viejos patrones. Efraín se levantó con paso firme, llevando consigo la certeza de que el camino hacia la paz interior era una travesía inacabada, pero que cada experiencia vivida lo había acercado a una verdad esencial. La calma no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de mirarlos con ojos compasivos. Con el crepúsculo como testigo, emprendió el descenso de la colina, cada paso impregnado de la luz que solo puede surgir después de una larga noche de oscuridad. El descenso lo condujo a un pequeño valle, donde los sonidos cotidianos de la vida se mezclaban con la naturaleza. Allí, en un rincón apartado, encontró una modesta choza que parecía haber sido olvidada por el tiempo, pero que irradiaba una presencia acogedora y sabia. La puerta se abrió suavemente, y en el interior, una anciana de cabellos canosos y mirada serena le ofreció refugio. Su rostro, marcado por los surcos de los años y la experiencia, reflejaba una calma que parecía comprender el alma entera. Sin necesidad de palabras superfluas, la mujer invitó a Efraín a compartir su última noche en ese lugar sagrado, donde cada rincón parecía guardar la esencia de una verdad milenaria. Sentados en torno a una pequeña lámpara de aceite, la anciana comenzó a relatar historias de tiempos remotos, de épocas en las que la sabiduría se transmitía en el susurro del viento y en la cadencia del agua que corre sin pausa. Habló de un pasado en el que las emociones se entendían como parte del ciclo natural de la existencia, donde el enojo y la tristeza eran tan vitales como la alegría y la esperanza. Efraín, escuchando cada palabra con la intensidad de quien busca descifrar los misterios del universo, sintió que el relato de la mujer era el complemento perfecto a sus propias vivencias. Cada anécdota, cada metáfora, lo conducía a la comprensión de que la vida era un tejido de contrastes, y que en el equilibrio entre luz y sombra se hallaba la verdadera armonía. La noche avanzó y, en el silencio compartido, Efraín se dio cuenta de que su viaje había sido también el de muchos otros, un camino que lo conectaba con la historia de la humanidad. Recordó los rostros de aquellos a quienes había ayudado a sanar viejas heridas, las miradas de gratitud que le habían confirmado que la transformación era posible. En esa humilde choza, comprendió que la paz no era un estado estático, sino un arte en constante creación, una danza entre el perdón y la aceptación, entre el esfuerzo consciente y la entrega plena al flujo de la existencia. Al amanecer, el valle se despertó con una bruma suave que parecía acariciar la tierra con ternura.
Efraín salió al exterior y se dejó envolver por la fresca caricia del alba. Los rayos del sol, tímidos pero decididos, se colaban entre los árboles, iluminando el camino que se extendía ante él. Cada destello de luz era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las cicatrices del pasado, había emergido un ser renovado, capaz de ver en cada día la posibilidad de renacer. Con una sonrisa serena dibujada en el rostro, caminó por un sendero que lo llevaba a través de campos bañados por la luz, donde el murmullo de la naturaleza se convertía en una sinfonía de gratitud y esperanza. En ese nuevo día, Efraín se encontró con viejos amigos y conocidos, quienes al verlo reflejaban en sus ojos la sorpresa y la admiración por el cambio que emanaba de su presencia. Las palabras de aliento y las miradas de complicidad se entrelazaron en un abrazo silencioso que confirmaba la esencia de su transformación. Había dejado atrás el peso del enojo, no negando las emociones, sino abrazándolas con la sabiduría de quien entiende que en cada desafío se esconde la semilla de una nueva posibilidad. En cada encuentro, desde las risas compartidas hasta las lágrimas que alguna vez se habían derramado, Efraín encontró el testimonio vivo de que la serenidad es un camino que se construye día a día, con actos pequeños pero significativos. El ambiente se impregnaba de una atmósfera casi mística, en la que el tiempo parecía detenerse para rendir homenaje al milagro de la vida. Bajo la sombra de un viejo olmo, se reunió con aquellos que, como él, habían emprendido la búsqueda de una existencia más plena. Con voz serena y llena de gratitud, Efraín compartió los destellos de su viaje, revelando que cada obstáculo, cada herida, era una invitación a descubrir la fortaleza interior. Las palabras se entrelazaron en un diálogo sagrado, donde la empatía y el perdón se alzaron como pilares fundamentales de una nueva forma de ver el mundo. La conexión entre los presentes era palpable, un lazo invisible tejido con hilos de comprensión y amor incondicional. Al caer la tarde, mientras el sol se despedía en un espectáculo de luces y sombras, Efraín se encontró nuevamente en la colina desde donde había iniciado aquel último capítulo de su travesía. Allí, solo ante la inmensidad del firmamento, se permitió un momento de profunda introspección. Con el corazón henchido de gratitud, comprendió que el verdadero desenlace de su camino no era el final de un viaje, sino el inicio de una nueva etapa en la que la paz y la compasión serían su faro constante. El eco de las enseñanzas de sus maestros resonaba en cada latido, recordándole que la vida es una sucesión de ciclos y que en cada final se esconde el germen de un renacer. En ese instante, Efraín se comprometió a llevar consigo la luz de su transformación, a compartirla con aquellos que aún buscaban respuestas en medio de la oscuridad del rencor. Con la determinación de un guerrero de la paz, se despidió del paisaje que lo había visto crecer y se encaminó hacia nuevos horizontes, consciente de que su legado no se limitaría a su propia existencia, sino que se perpetuaría en cada acto de bondad, en cada sonrisa sincera y en cada mirada que, sin juzgar, abrazara a la humanidad en su totalidad. La última brisa del día le acarició el rostro, sellando con suavidad el pacto eterno que había hecho con su propio ser. La serenidad ya no era un sueño distante, sino una realidad forjada en el crisol de la experiencia y el amor. Efraín, con la mirada llena de la luz del amanecer, dio su último paso en ese capítulo, sabiendo que, en cada encuentro, en cada desafío, residía la posibilidad de transformar el enojo en un susurro olvidado y de construir, a base de comprensión y perdón, un mundo en el que la paz fuera la melodía que guiara a todos los corazones. Así, en el final de este viaje, donde la vida y la muerte se confunden en un eterno retorno, Efraín comprendió que la verdadera victoria se halla en el arte de vivir en armonía con uno mismo y con el universo. El destino, como un lienzo en blanco, se abría ante él, invitándolo a pintar cada nuevo día con los colores de la esperanza, la compasión y la inquebrantable fe en la capacidad de la humanidad para renacer. Y en esa convicción, en ese instante sublime en que el alma se funde con la eternidad, se cerraba el círculo de una vida dedicada a descubrir que, cuando se aprende a transformar el enojo en un puente hacia la luz, el mundo se convierte en un reflejo del amor infinito que mora en lo más profundo de cada ser. En este último capítulo, Efraín nos deja la llave para transformar la vida diaria en un camino de serenidad y plenitud. Al recorrer la senda que lo llevó desde el fragor de la ira hasta la calma interior, nos mostró que cada obstáculo es una oportunidad para aprender, cada herida una lección para crecer. Ahora, te invito a integrar en tu vida práctica, a partir de las enseñanzas vividas en esta travesía, los siguientes consejos para no enojarte ni molestarte nunca con nadie, recordando que la transformación es un arte cotidiano. Desde el inicio de la historia, cuando Efraín se sintió arrastrado por la tormenta del enojo, aprendió que la clave está en reconocer primero la raíz de tus emociones. Así como en los primeros momentos junto a don Aurelio, cuando el anciano te instó a observar tus impulsos como si fuesen simples reflejos en la superficie de un estanque, tú también puedes empezar por tomar un respiro profundo ante la primera señal de irritación. Antes de reaccionar, haz una pausa para identificar lo que realmente sientes. Pregúntate, ¿qué es lo que está oculto tras este enojo?
Es miedo, dolor o quizás una herida del pasado que aún no se ha cerrado. Con esta reflexión inicial, el primer paso para disolver la ira se convierte en la toma de conciencia. Una de las escenas más memorables fue aquella en la que Efraín, en medio de una plaza llena de tensiones, decidió intervenir sin imponer su voluntad, sino ofreciendo una invitación a la calma. Este acto de empatía es fundamental. En lugar de responder al conflicto con agresión, intenta ver más allá del gesto hiriente. Recuerda que, detrás de cada mirada enojada o palabra cortante, se esconde una historia, un dolor, una necesidad no satisfecha. Al reconocer esta humanidad compartida, podrás transformar la confrontación en una conversación desde la compasión. Si sientes que el enojo comienza a crecer en ti, busca establecer un diálogo sincero, donde cada palabra se elija como puente para conectar, no para dividir. Efraín aprendió a fluir como el arroyo que encontró en su camino, y tú puedes imitar esa enseñanza adaptándote a cada situación en lugar de luchar contra ella. Cuando te enfrentes a obstáculos o actitudes negativas, imagina que eres el agua que, sin aferrarse al camino, se desliza suavemente alrededor de la piedra. En la práctica, esto se traduce en aceptar que no puedes cambiar a los demás, pero sí controlar cómo respondes. Permítete soltar la tensión y dejar que cada situación se transforme en una lección. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y reafirmar tu compromiso con la paz interior. Otra enseñanza vital que se desprende de la historia es la importancia de la meditación y la introspección. Efraín encontró en la soledad del valle y en la calma de la naturaleza el espacio para reconectar con su esencia. Tú también puedes buscar momentos de silencio en tu rutina diaria. Dedica unos minutos cada día para meditar, aunque sea en la mañana antes de que el bullicio te absorba, o por la noche al regresar a casa. En esos instantes de calma, reflexiona sobre tus emociones y aprende a observarlas sin juicio. Este ejercicio no solo te ayudará a mantener la serenidad, sino que también te permitirá responder con mayor sabiduría ante los imprevistos. No olvides el poder transformador del perdón. En la historia, la anciana que resguardaba la choza nos mostró que perdonar es liberar el alma de cadenas invisibles. A menudo, el enojo se alimenta de rencores antiguos y heridas que nunca han sido sanadas. Practica el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Reconoce que el resentimiento es un muro que te impide avanzar, y que perdonar no significa olvidar, sino liberarte de la carga emocional que obstaculiza tu crecimiento. Haz del perdón un acto consciente, un compromiso diario de dejar ir aquello que te impide ver la luz. La empatía es otra herramienta poderosa. Recuerda las conversaciones profundas que Efraín sostuvo con personas marcadas por el dolor. Cada historia fue un espejo que le reveló la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Intenta ponerte en el lugar del otro antes de reaccionar. Cuando te sientas herido o enojado, pregúntate, ¿qué estaría sintiendo la otra persona? ¿Qué circunstancia o experiencia podría haberla llevado a actuar de esa manera? Este ejercicio de empatía te ayudará a suavizar la respuesta emocional y a transformar la confrontación en un intercambio enriquecedor. La práctica de la gratitud también fue un pilar en la transformación de Efraín. Con cada amanecer, al contemplar el paisaje que se desplegaba ante él, el joven recordaba que, pese a las dificultades, la vida siempre le ofrecía motivos para agradecer. Te propongo que cada día busques al menos 3 cosas por las cuales sientas gratitud. Puede ser un gesto amable de un desconocido, la belleza de un atardecer, o simplemente el hecho de tener la oportunidad de aprender de cada experiencia. Este ejercicio te ayudará a desplazar el foco de atención desde lo negativo hacia lo positivo, fortaleciendo tu capacidad para mantener la calma en momentos de tensión. Un aspecto fundamental que resuena a lo largo de la historia es el compromiso con el crecimiento personal. Efraín entendió que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un viaje constante de autoconocimiento y superación. Por ello, te invito a establecer metas realistas para mejorar tu manejo del enojo. Puede ser asistir a talleres de desarrollo personal, leer libros que fortalezcan tu sabiduría interna o incluso buscar un mentor que te guíe en el camino de la serenidad. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, cuenta y te acerca a la versión más plena de ti mismo. La clave para no enojarte nunca con nadie reside en la habilidad de transformar cada experiencia, por dolorosa que sea, en una oportunidad para redescubrir la paz interior. En momentos de crisis, cuando sientas que el enojo te inunda, recurre a la técnica del anclaje. Esto consiste en identificar un elemento visual o una palabra clave que te recuerde el estado de calma. Para Efraín, era la imagen del arroyo que fluía sin detenerse. Para ti, podría ser una palabra o una imagen que evoque la serenidad. Repite ese ancla mental cada vez que el enojo amenace con dominarte, y poco a poco notarás cómo tu mente se reorienta hacia la calma. Además, es esencial aprender a poner límites sin caer en la hostilidad.
A veces, el enojo surge como respuesta a situaciones en las que sentimos que se vulnera nuestro espacio personal. Aprende a decir no de forma respetuosa, estableciendo límites claros que protejan tu bienestar emocional. Comunica tus necesidades de manera asertiva, sin recurrir a la agresividad. Así, crearás un ambiente de respeto mutuo en el que la serenidad se convierte en la norma y no en la excepción. Finalmente, cultiva la paciencia. La transformación interior es un proceso gradual que requiere tiempo y dedicación. No te castigues si, en algún momento, sientes que el enojo vuelve a asomarse. La paciencia es un acto de amor hacia ti mismo. Acepta que cada día es una nueva oportunidad para practicar, para mejorar y para reconectar con la paz que reside en tu interior. Con el tiempo, verás que las pequeñas prácticas diarias se convierten en hábitos sólidos y que el enojo se disuelve en la inmensidad de una comprensión más profunda. Al finalizar esta travesía, la historia de Efraín se transforma en un mapa que nos guía hacia una vida libre de las ataduras del enojo y la molestia. Cada enseñanza, desde despertar junto a don Aurelio, pasando por los desafíos en la plaza y el poblado, hasta la íntima meditación en el valle y la sabiduría compartida en aquella choza ancestral, nos revela que la paz interior no es una utopía, sino una posibilidad real al alcance de quienes deciden transformar cada emoción en una oportunidad de crecimiento. Te invito a integrar estos consejos en tu día a día, a practicar la meditación, la empatía, el perdón, la gratitud, la asertividad y sobre todo, la paciencia. Que cada experiencia, cada interacción, se convierta en un espejo donde puedas ver reflejada tu capacidad para transformar la furia en comprensión, el dolor en sabiduría y la confrontación en un puente hacia el amor incondicional. Recuerda que el camino hacia la serenidad es un viaje continuo y que cada paso, por pequeño que parezca, es un triunfo sobre las sombras del enojo. Así como Efraín se despidió de la colina para iniciar una nueva etapa, tú también puedes cerrar un capítulo de lucha interna y abrir otro lleno de luz. Que la historia de este viaje te inspire a vivir con la convicción de que, al aprender a controlar tus emociones, no solo transformas tu mundo, sino que irradias paz y amor a quienes te rodean. Que esta guía práctica se convierta en un faro en los momentos de incertidumbre, recordándote que cada obstáculo es una semilla de cambio y que la serenidad es la obra maestra de quienes se atreven a mirar más allá del enojo. Vive cada día como una nueva oportunidad para redescubrir la belleza de la vida, para aprender de cada desafío y para construir, con pequeños actos de sabiduría, el refugio inquebrantable de la paz interior. Al llevar contigo estas prácticas y la esencia de la historia, descubrirás que la verdadera transformación no consiste en evitar el enojo, sino en comprenderlo, en integrarlo y en convertirlo en la fuerza que impulse tu crecimiento. Con cada respiración consciente, con cada gesto compasivo, construirás un camino hacia una existencia en la que la calma y la serenidad sean tus compañeros inseparables. Que la luz de este conocimiento te acompañe en cada jornada y que encuentres en ti mismo el poder de transformar cada instante en una oportunidad para renacer. Así, con el corazón abierto y la mente serena, emprende el viaje hacia una vida plena, en la que no permitas que el enojo o la molestia nublen la belleza que resides en ti. Este es el legado que Efraín nos deja, la promesa de que el amor, la comprensión y la aceptación son la llave para un mundo en el que la paz no sea una quimera, sino una realidad cotidiana. Lleva contigo esta sabiduría, practica cada uno de estos consejos y comparte la luz que has descubierto, para que, al igual que el arroyo que fluye sin cesar, la calma y la serenidad sean el hilo conductor que una a toda la humanidad en una danza de amor y renovación. Con este compromiso, se cierra el círculo de este viaje, invitándote a continuar escribiendo tu propia historia, a pintar cada día con los colores de la sabiduría y a caminar con la certeza de que, en la armonía de tus actos, resides la semilla de un cambio profundo y duradero. Vive la transformación y deja que cada paso sea un homenaje a la paz que siempre ha estado en tu interior.